¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un repaso antes de su laboratorio para pues ver algunas cosas del resumen que mandaron de parte de la facultad, que normalmente pues no lo mandan, creo que es el primer año que lo hacen. Y básicamente pues es información bien básica que tienen que entender y por lo menos si entienden todo el resumen, por lo menos ya van en una buena dirección, porque no les digo de que solo con esto va a salir fijo, fijo, no. Pero también prepararlos un poco para las actividades que van a tener, porque miro de que van a hablar bastante de meninges, de la médula como tal en cuestión de su irrigación, de su drenaje, etcétera. Entonces, pues hay ciertos puntos que vamos a tocar un poquito más a profundidad ahorita para que pues no queden, no pasen por alto, ¿verdad? Entonces, pues comenzando, recuerden de que pues la médula espinal va a ser una vía de comunicación, ¿verdad? Aferente, deferente, entonces es parte del sistema nervioso central, simplemente que lo importante, porque si ustedes dicen es una vía de comunicación como tal entre el encéfalo y el exterior, pues sí, obviamente es como que si yo les dijera que fuera un gran cable, pero no siento yo que sea una respuesta adecuada para el nivel que ustedes deberían tener en este momento. O sea, sí lo tienen que mencionar. Sin embargo, pueden mencionar también el hecho en el cual también funciona para los reflejos, ¿verdad? También entonces funciona tanto para la postura, para la bipedestación, o sea, como que entienden más cosas que simplemente que es un cable grande, porque ustedes van a decir, va, pues comunica el encéfalo con el exterior, y le van a decir, ajá, ¿y qué más? ¿Va? Entonces, ustedes tienen que saber eso también en su conformación, constitución y configuración, ¿verdad? Entonces, conformación, tienen que saber las partes, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, tienen que saber que hay unas astas, que entonces tienen un conducto central, ¿verdad? Todo eso que ahorita vamos a ver. En configuración, recuerden de que también yo en la clase les puse la configuración que aparece en Moore, ¿verdad? Que es un cilindro aplanado anteroposterior. Ahorita también lo vamos a ver más a detalle y la constitución que ustedes mencionan en esta clase como constitución interna y externa, por lo mismo que en la médula es importante el hecho de diferenciar primero que la médula entonces tiene su sustancia gris en el centro y su sustancia blanca en la periferia y que por lo mismo ustedes tienen que saber desde el capítulo de introducción que la sustancia gris son los somas, ¿verdad? Y que la sustancia blanca entonces van a ser los axones de los cuales pues nosotros vamos a ver. Entonces, recuerden también, los términos son bien importantes, más en anatomía, es literalmente lo que les evalúan, la manera en que ustedes se expresan. Entonces, ascendentes, ustedes ya saben que es porque es eferente, porque es todo lo sensitivo. Entonces, si es ascendente es porque viene del exterior, lo sentimos de alguna manera y la médula que está acá, pues entonces sí funciona como una vía para que entonces le diga al encéfalo qué es lo que está pasando y el encéfalo entonces regresa una respuesta, pero entonces la vía que nos comunicas aferente, es decir, ascendente porque va para arriba, y la deferente pues es la que va para abajo, que es la que entonces ya nos da una acción como tal para que sea la respuesta. ¿Ok? Va. En el glosario este, pues la verdad es que es muy raro que les hagan como peros, sin embargo, por ejemplo, si están con doctores muy específicos como el doctor Orellana, por ejemplo, los cuales pues se han leído como mil literaturas, pues probablemente sí les pregunten la diferencia entre estos términos como tal. Aquí por lo mismo en el resumen yo lo que les puse fue esto, básicamente que un cordón puede tener tanto bastantes tractos como bastantes fascículos, pero también un tracto puede tener fascículos. Entonces técnicamente un cordón puede tener entonces tractos y fascículos y si uno los mira como más de cerca, pues entre un tracto puede haber varios fascículos, ¿verdad? O sea, entonces uno es más grande que el otro, básicamente. O sea, yo eso me aprendería nada más. No creo que les pregunten nombres en específico, más porque, si no mal recuerdo, en Moore no menciona nombres en específico. Sin embargo, pues sí los van a ver a lo largo de la carrera, más que nada en fisiología, ya con las vías que hemos visto, pues mencionan algunos que se mencionan en este documento. Ahora sí, con la conformación y configuración externa, ustedes tienen que entender que esto, la verdad es que siempre lo han preguntado, o sea, no específicamente de la médula, sino que de cualquier tema, y es raro que lo den como tal, ¿verdad? O sea, que si aún, entonces en el laboratorio es muy probable que ustedes les pregunten directamente de la conformación y configuración porque literalmente se los están dando aquí como tal, ¿verdad? Entonces, nos mencionan que es una estructura ligeramente aplanada en sentido anteroposterior cilíndrica. Esto les puse yo aquí, que lo tienen que memorizar como tal, y les puse que lo reciten por el hecho en donde cuando les pregunten, mire, deme la conformación y configuración, bueno, entonces ustedes van a decir, bueno, la configuración externa de la médula espinal como tal, pues entonces es una estructura cilíndrica ligeramente aplanada en sentido anteroposterior. Así lo tienen que decir. No le traten de cambiar cosas, no traten de ver otra interpretación, porque probablemente el doctor no le va a gustar.
¿verdad? A menos de que le diga, bueno, pero eso es lo que dice el documento, pero usted interprételo, ¿va? Entonces ahí ya ustedes se meten a pelear su respuesta. De lo contrario, siempre, 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 si ustedes se lo memorizan como tal, es mejor, ¿verdad? No debería ser así, pero es así a nivel de puntos para que pues, no los funen en el laboratorio. Luego, este se va a encontrar dentro del canal vertebral. Recuerden, entonces, vamos a ver si aquí tenemos unas vértebras. Va, vienen acá solo porque columna lo vamos a ver más adelante del módulo. Simplemente, ustedes lo que tienen que saber es la conformación básica de una vértebra, ¿verdad? Entonces, si lo miramos desde este punto, pues este es un corte sagital en una vista lateral. Y aquí les puse yo que esto era anterior y esto es posterior. Va. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, si uno lo mira desde una vista superior, pues más o menos uno va a ver de que tiene un cuerpo la vértebra, ¿verdad? Pero este cuerpo está sólido, es porque hay mucha, y yo vi que un video de uno de sus compañeros que subió, en el cual mencionaba que, o sea, como en esta vista mencionaba que aquí pasaba y no, ¿verdad? O sea, aquí va a ser el cuerpo, sin embargo, pues luego acá va a tener el foramen, ¿verdad? Y luego pues tiene entonces un proceso espinoso, luego procesos transversos, si están en cervicales, pues entonces van a tener forámenes transversos también, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, pues el conducto que nosotros tenemos que ver es este, porque este conducto es por donde va a pasar la médula espinal y por lo mismo si lo cortamos acá y lo miramos en una vista lateral, pues entonces vamos a ver esto, ¿verdad? En donde lo que estamos viendo acá, este es un cuerpo, y ustedes van a ver de que se miran distintos, y por ejemplo se mira como bien, como altito, pero se mira como súper delgado. Ustedes van a ver de que conforme vamos pasando de cervicales a torácicas, a lumbares, van cambiando la configuración, perdón, de la vértebra como tal, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en columna vertebral, pero ustedes lo que tienen que saber ahorita es de que entonces, así como yo les dibujé esto y que esto salía para acá hacia atrás, ¿verdad? Porque esto va a ser posterior y esto va a ser anterior y que lo que yo les dibujé aquí en negro es sólido porque es literalmente puro hueso, ¿verdad? Y aquí entonces se forma un cuenco, se podría decir, para que entonces acepte al disco intervertebral. Va, pues todo eso al final es lo que estamos viendo acá, simplemente que entonces con esta vista lo que protruía de manera posterior, pues es esto, miren que son entonces los procesos espinosos, ¿verdad? Vamos a ver entonces que de esa manera pues hay ligamentos, ¿verdad? Y lo que ustedes quieran, sin embargo entonces acá no va a haber, no va a pasar nada, porque literalmente si lo miramos acá, es como que si tratara de pasar algo acá, no se puede, ¿verdad? Y entonces aquí en todo esto, por más de que parezca como que fuera un conducto, por más de que parezca de que puede haber algo aquí, pero no, realmente esto es igual hueso como tal, ¿verdad? Y entre hueso y hueso, pues entonces, por ejemplo, acá va a haber un disco intervertebral. Ustedes tienen que saber eso porque si les ponen la imagen de una columna y ustedes me mencionan de que la médula espinal pasa por acá, fijo, 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 se la van a poner mala y súper machuque, ¿va? O sea, no, eso sí, de verdad no se los van a dejar pasar. Entonces, ese es el entendimiento que ustedes deben de tener, ¿verdad? Por más de que no hayamos visto columna vertebral todavía, pero por lo menos entender por dónde va a pasar la médula espinal. Va. Entonces, este va a estar en el canal vertebral, ¿verdad? Como ya habíamos visto. Luego entonces es más corta que la columna vertebral. Recuerden que Guyton entonces decía que es 2/3 del conducto vertebral, ¿verdad? Porque la columna vertebral crece más rápido en el desarrollo que la médula como tal. Esta también entonces es variable donde termina, ahorita vamos a ver, y que también en adultos pues llega a medir de 42 a 45 centímetros. Todos estos datos memorizados, fijo, 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 los van a preguntar en algún punto. Va. Luego en el adulto pues llega hasta L2, L1, L2. Recuerden que puede ser desde T12 hasta llegar hasta L3, ¿verdad? Pero si les dicen en el laboratorio una respuesta concisa, pues lo más común. Y lo más común es L1, L2. Fijo, tienen que contestar eso. Y ustedes después van a decir, no, pero es que también ahí decía en el libro de T12 a L3. Sí, pero yo no les estoy preguntando cuáles eran los rangos más locos, sino que yo les estoy preguntando qué es lo más común. Y lo más común es L1 a L2 y por lo mismo esa era la respuesta correcta. Si pusieron T12 a L3, a menos que la pregunta haya sido de los rangos máximos que puede llegar, la van a tener mal, ¿verdad? Porque normalmente les van a pedir esta de L1 a L2, entonces hay que tener mucho cuidado en cómo preguntan, ¿ok? Va. En su extremo inferior, pues entonces va a terminar como el cono medular. Recuerden que el cono medular pues va a ser literalmente el conito que miramos ahí, que este es el que vamos a contar como que termina en L1 y L2, porque luego pues se continúa. ¿Y se continúa cómo? Bueno, entonces se va a continuar como el filum terminal que llega hasta el coxis, que se recuerdan que entonces se inserta ahí, y también como la caudequina, por lo mismo que estamos viendo en esta imagen como tal. Miren acá,
¿Cómo se termina el cono acá? Bueno, entonces imaginemos de que este es un nivel normal y entonces miramos de que aquí técnicamente se debería terminar la médula espinal. Sin embargo, si se termina acá, pero el nervio tiene que salir hasta acá, ¿cómo le va a hacer? Pues entonces sale de acá y hace todo este recorrido, pero ya solo el nervio individual, sin la médula como tal, ¿verdad? Por más de que obviamente el nervio sea parte de la médula. Entonces, este conjunto de nervios es lo que nosotros ya le habíamos llamado como cabo de quina, ¿verdad? La cola de caballo, porque todos tienen que salir por su respectivo foramen, ¿verdad? Eso también es importante, el hecho en donde la médula pues está ordenada, no es como que de la nada aquí salió un nervio y este se le ocurrió salir por acá, y este se le ocurrió salir directo, y este por abajo, no, o sea, todos tienen un orden, ¿verdad? Y por lo mismo existen los dermatomas y los miotomas que habíamos visto en la introducción como tal. Va. La cola de caballo, de igual manera, igual que el film terminal, muy preguntado, por lo mismo que son los detalles anatómicos imprescindibles e importantes de la médula espinal como tal. Si ustedes les piden la conformación de la médula espinal, pues fijo tienen que mencionar la cola de caballo, fijo tienen que mencionar el filum terminal, las meninges como tal, ¿verdad? Y entonces los nervios espinales también. Otra cosa importante que yo les puse aquí la diferencia, y se lo repito, la diferencia entre raíces, tallo y ramas, porque el tallo va a ser el nervio espinal. Recuerden que las raíces que les mencionan igual acá son las puras. Luego cuando se juntan, imagínense esta raíz era sensitiva y esta raíz es motora. Es meramente motora y meramente sensitiva, pero luego se juntan y ya son mixtas, ya no vuelven a ser puras. Entonces aquí se juntan para dar el nervio espinal, que sería el tallo. Luego se salen otra vez, pero siguen siendo mixtas. O sea, cuando les mencionan de que lo anterior es motor y lo posterior es sensitivo, fijo, es porque están hablando de raíces. Si les dicen es que las ramas anteriores son fijo motoras, no, eso es mentira, porque las ramas, solo por ser rama, son, son de las dos, son mixtas, ¿verdad? Va. Ahora, una cosa que no mencionamos tanto en la clase son las curvaturas primarias, por ejemplo. Bueno, entonces las primarias son las importantes en el sentido que son desde que nacemos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, al desarrollo, pues nosotros vamos a tener que, si se dan cuenta en el desarrollo, me imagino lo están viendo en histología, de hecho, aquí está la cabeza y todo ya como medio desarrollado, y se va a ver literalmente así como una gran curvatura, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la curvatura primaria, de manera que si esto es anterior y que esto es posterior, pues esto que sobresale, recordemos que es convexo. Y esto que es un cuenco, si lo miramos desde este punto, si esto que es un cuenco va a ser entonces cóncavo, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, uno lo va a describir de esa manera. Y si les piden describir las curvaturas, lo tienen que describir de esa manera. Entonces, tienen que describir que es convexo hacia tal lado y cóncavo hacia tal lado. Y aquí se los ponen, por eso de que al final ustedes tal vez no lo saben porque no han pasado el laboratorio, pero así lo preguntan y por lo mismo así se los pusieron acá. Curvaturas primarias, primero saber qué son las que con las que nacemos fijo, ¿va? Se llaman cifosis, ¿verdad? Estas son fisiológicas, por cierto, o sea, esto todas lo tenemos. Ahora bien, hay casos patológicos en donde la cifosis se hace demasiado prolongada o la lordosis se hace demasiado prominente. Entonces, cifosis, por ejemplo, en los abuelitos, y se los pueden comentar en el laboratorio, pero ustedes no lo tienen que saber tanto. Pero los abuelitos, por ejemplo, cuando están muy encorvados toda su vida, después se les, como que se les fundiera el hueso así normal, y ahora cuando ya son viejitos, pues así tienen el hueso y por lo mismo tienen que caminar así de por vida, todos encorvados, ¿verdad? Por lo mismo de la cifosis que es como exagerada, ya sea que hayan cargado demasiado peso o algo así, que haya hecho que toda su vida esto hubiese estado súper encorvado. Va. Pero entonces la cifosis, lo que ustedes tienen que saber, porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes les preguntan a nivel de palabras, ustedes no pueden sacar una imagen, ¿verdad? Por más de que obviamente explicarlo con una imagen más fácil. Entonces, ¿cómo las van a escribir? Van a decir entonces que las curvaturas primarias se le llaman cifosis y que tenemos dos, y que entonces una es torácica y una es sacra y que nacemos con esas dos, ¿verdad? Y entonces que la manera en la que lo podemos describir es de que si miramos el cuerpo en posición anatómica y sabemos de que hay un anterior y hay un posterior, pues entonces las cifosis van a ser convexas de manera posterior, es decir, si entonces yo estoy diciendo que es convexo, entonces es algo que está curvado, ¿verdad? Entonces convexo, que sobresale. Entonces sobresale hacia posterior, ¿verdad? Si yo estuviera diciendo es cóncavo hacia posterior, es lo contrario, ¿verdad? Sería esto, porque esto sigue siendo posterior. Entonces ahora lo posterior está viendo lo cóncavo, el cuenco que está haciendo, ¿verdad? Y entonces de esa manera pasa esto, ¿verdad? Aquí esto es lo que está pasando con la cifosis, con las curvaturas primarias, por lo mismo es entonces convexo hacia posterior. Ahora bien, miramos entonces la contraparte, que serían las secundarias, que esas son postnatales, y aquí nos mencionan que es cuando sostenemos la cabeza se genera la primera y cuando nos paramos se genera la segunda, va. Pues entonces, esas nos mencionan que son convexas hacia anterior. ¿Y cuál es la diferencia? Que entonces ahora, literalmente, miramos de que
esto era convexo hacia posterior, ahora esto que es cóncavo hacia posterior, se encuentra lo mismo, pero este es convexo y este es cóncavo, pues también al mismo tiempo va a ser convexo hacia anterior, ¿verdad? Porque está aquí. Y este, así como era convexo hacia posterior, al mismo tiempo va a ser cóncavo hacia anterior, ¿verdad? Porque aquí está entonces lo cóncavo, aquí está lo convexo, ¿verdad? Es dependiendo de dónde lo miremos. Es básicamente eso, es bastante fácil, ¿verdad? Va. Esto también importante, lo van a ver tal vez en miembros inferiores, la distribución de cargas, ¿verdad? O sea, no es como que yo pueda poner todo mi dedo, mi peso sobre mi dedo porque se va a quebrar, ¿verdad? Tiene que estar el peso distribuido y ustedes van a ver que en miembros inferiores hay mecanismos fisiológicos del cuerpo en donde se distribuye el peso, ¿verdad? Pero bueno, lo que seguimos viendo son los segmentos. Estos los vieron desde propedéutica, pero fijo, apréndanse los números, apréndanse entonces también el libro menciona de dónde salen, ¿verdad? Y todo, va, dónde comienzan, importante, ¿verdad? A nivel de examen, no creo que a nivel tanto de laboratorio que les van a hacer así que hagan una maqueta, no tanto, pero a nivel de examen sí, ¿verdad? Entonces, esto fijo solo memorizar los números, la verdad es que no tiene gran ciencia. Y ahora sí, con esto de cada nervio espinal, solo es de tener en cuenta mucho la terminología, porque uno a veces parece como que le están hablando de lo mismo, pero solo con cada nervio espinal se forma por la unión, entonces ojo con el por, porque entonces miren acá, el nervio espinal es la rama que yo les mencionaba, entonces la rama, esto significa que esto ya es mixto, ¿verdad? Esto es mixto, ¿y por qué? Porque entonces es el conjunto de la unión, es el resultado de la unión entre una raíz anterior y una raíz posterior. Y aquí en la raíz, porque ojo con el término raíz, anterior si se cumple que es motora y posterior si se cumple que es sensitiva. Y esto les pueden preguntar ahora, porque antes no lo mencionaban, pero ahora se les pueden preguntar, que es por la ley de Bell-Magendie, ¿ok? Así lo pueden decir. Entonces, eh, y este les puse el orden que se recuerdan, ¿verdad? La médula, de la médula directamente salen los filetes nerviosos que normalmente no los mencionan, pero tal vez para quedar bien con los doctores, pues probablemente lo pueden mencionar. Estos van a formar las raíces, ¿verdad? O sea, un conjunto de filetes nerviosos forma una raíz. La raíz va a formar entonces un nervio espinal, pero hasta aquí, esto entonces era puro, ¿verdad? Esto era puramente o sensitivo o motor. Estos también son puros. Esto, pues entonces las astas anteriores iban a ser puras, las astas posteriores iban a ser puras, hasta que se juntan, ya el nervio espinal ya son entonces mixtas, ¿verdad? Va. De las meninges es probablemente lo que más hablamos en la clase, realmente. Pia madre, recuérdense, adherida completamente, aracnoides es avascular, es la que tiene el espacio subaracnoideo con el líquido cefalorraquídeo. La dura madre, pues entonces tiene el saco dural, la dura madre que es muy importante. Recuerden también que solo es la capa meningia, ya no tiene la perióstica, porque entonces la meningia es la que forma este saco dural. El saco dural se termina en S2, sin embargo, recuerden que la médula no se termina en S2, sino que se termina en L1, L2. Entonces, para que esto pase, significa que hay un punto en donde el cono y el saco dural se separan, se podría decir, y por lo mismo solo continúa el saco dural, conteniendo entonces a qué? ¿Qué es lo que continuaba pues después del cono? La caudequina, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, aquí tiene sentido, ¿verdad? Que el saco dural termine después que el cono, ¿verdad? Y que la médula como tal. Va. Entonces recuerden también que el espacio epidural sí va a ser real, ¿verdad? A diferencia, un espacio real de manera fisiológica me refiero, a diferencia de el encéfalo en donde el espacio epidural podía existir, pero solo de manera patológica. Si yo me pegaba en la cabeza y se comenzaba a acumular sangre, ahí existía el espacio epidural. De lo contrario, no iba a existir. Entonces, a diferencia aquí, pues sí existe de manera real. Y recuerden entonces qué es lo que van a tener. Va a tener venas y va a tener grasa. La grasa epidural y las venas, que entonces vamos a ver que también es el plexo vertebral interno, ¿verdad? Entonces, también muy importante, va. Luego, el espacio epidural, entonces, como les menciono, grasa, plexo venoso, ligamentos dentados, recuérdense entonces que pueden ser de 20 a 22, que entonces van a estar fijando de manera lateral a la médula y que son prolongaciones de la pía madre. Y aquí entonces lo miramos en esta imagen como tal, donde miren acá, que quitamos a la dura madre, quitamos a la aracnoides como tal, solo para dejar aquí a los filetes nerviosos que van a formar las raíces como tal, y miramos acá que esto amarillito que está protrudiendo acá, pues van a ser entonces los ligamentos dentados de 20 a 22 de manera lateral, y recuérdense que están justo en medio entre la raíz anterior y la raíz posterior. Las intumescencias, muy preguntado porque tienen que saber primero que son ensanchamientos de la médula que van a estar especializados y son más anchos por lo mismo que tienen más cuerpos neuronales, porque entonces van a formar los plexos. Vamos a tener el plexo braquial y el plexo sacro y el plexo lumbar, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué les pueden preguntar? Los niveles, ¿verdad? Nunca más les van a servir los niveles, la verdad es que no.
pero entonces los niveles se los pueden preguntar fijo a nivel de examen, a nivel de laboratorio, porque este tipo de datos son los que ustedes tienen que memorizar fijo, ¿verdad? Va. Entonces, luego con los surcos externos seguimos describiendo a la médula como tal, y entonces tenemos una fisura media anterior, media posterior y surcos anterolaterales y posterolaterales, ¿verdad? Entonces, anterior, yo les puse acá, que es con lo que normalmente yo miraba una imagen y decía, ah, esto es anterior, esto es posterior, así bien fácil, ¿verdad? Porque anterior es lo que es más ancho, ¿verdad? Y entonces también tenemos las astas que las vamos a ver ahorita, pero entonces surcos anterolaterales y posterolaterales, pues entonces van a formar la entrada y la salida de las raíces. Eso es bien importante porque si se dan cuenta las raíces, pues no salen de aquí, ¿verdad? O sea, las raíces normalmente entonces van a salir por los anterolaterales o posterolaterales, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, miramos aquí la conformación en este corte, ¿verdad? Aquí no se mira, pero yo se los dibujé que este va a ser el conducto central. ¿Por qué? Porque entonces este se lo van a mencionar como que está recubierto de epéndimo, o pues le pueden mencionar este directamente como si fuera el epéndimo, pero básicamente es el conducto central, que va a ser un túnel que va a estar a lo largo de la médula espinal, que va a estar revestido como que si tuviera un epitelio, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a ver en histología y depende, porque es un debate que de hecho en donde si se le llama como epitelio ependimario o simplemente células ependimarias. ¿Por qué? Porque estas células no van a tener membrana basal, van a tener cilios, van a estar recubriendo una cavidad, todo lo que conforma un epitelio, pero no tiene membrana basal. Entonces ustedes si quieren como medio impresionar, pero también con cuidado porque están haciendo una pregunta de histología en un laboratorio de anatomía, entonces yo no la haría. Pero si ustedes quieren quedar como, ah, sí se leyó el documento, pueden decir, mire doctor, pero yo leí de que entonces se refería al epéndimo, pero no se dice qué es. Entonces yo investigué y entonces probablemente se refiere al epitelio que está recubriendo entonces el conducto central. Pero ¿se le puede llamar epitelio o no? Porque no tiene membrana basal. Ese tipo de cosas, pero como les menciono, depende, ¿verdad? Yo probablemente no lo haría, pero sí es una pregunta, siento yo que válida por lo mismo de que cómo lo quieren mencionar ellos, ¿verdad? No, fijo, no les van a bajar puntos por eso, ¿verdad? Solo es una pregunta, por lo mismo que luego le mencionan acá, que la sustancia gris, pues entonces va a estar en una forma de H, ¿verdad? Entonces una configuración, porque siempre que lo mencionen con una forma o con una letra o algo así, pues es configuración. Eh, y luego que el conducto central pues está tapizado, perdón, de este epéndimo, que son estas células ependimarias, las cuales las especializadas son los plexos coroideos. Esos no van a estar en la médula, esos van a estar en el encéfalo. Se recuerdan, en los ventrículos son los que formaban el líquido cefalorraquídeo. Mientras que las células ependimarias como tal, pues no, simplemente recubren. Pero una célula ependimaria especializada se vuelve plexo coroideo. Va. Entonces, las astas tenemos asta anterior, asta posterior y asta lateral. Entonces recuérdense, anterior motor, posterior sensitivo y las interneuronas que vimos en fisiología, bastante importantes. Y la asta lateral, todas las neuronas autónomas. Si se dan cuenta, cada una tiene su función entonces. Anterior motor, posterior entonces sensitivo e interneuronas y lateral todo lo autónomo. Bastante bien, ¿va? Luego entonces tenemos que esto va a estar organizado en 3 cordones, ¿verdad? Como lo habíamos visto anteriormente. Esto yo les puse acá. Nunca he visto yo que pregunten ese tipo de cosas, pero ¿quién quita? Y ahora sí, porque si les dieron este documento, todo lo de aquí puede ser preguntable. Eso sí, fijo se los digo. Todo lo de aquí puede ser preguntable. Ahora bien, yo nunca he visto que pregunten esto porque esto es más de fisio, ¿verdad? Pero sí, la verdad de que sí encaja en neuroanatomía. Si no lo habían preguntado antes y dieron este documento, probablemente este año lo quieren preguntar, ¿verdad? Entonces yo lo mínimo que me aprendería sería el cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior, ¿verdad? Si les preguntan en la sustancia blanca que está organizada por 3 cordones, perdón, díganme entonces los nombres, entonces van a tener que decir estos como tal. Ahora bien, tal vez aprenderse más de alguna función valdría la pena, pero como les menciono, yo nunca he visto de que esto en anatomía lo pregunten, ¿verdad? Va. Luego tenemos fascículos propios que van a rodear entonces a la sustancia gris y que van a tener entonces fibras propioespinales y que van a ser importantes para los reflejos intersegmentarios. ¿Se recuerdan cómo entonces podía venir, porque lo vimos también en los reflejos de la médula, podía venir entonces un estímulo que entraba acá y que de una vez daba la vuelta para luego volver con la respuesta? O sea, lo aferente de una vez daba la vuelta en la médula para volver con lo eferente, sin comentar lo celo al encéfalo. Pues entonces por lo mismo, eso es lo que están mencionando acá. Pero como les menciono, es más de fisio que de anato, a mi parecer, ¿verdad? Va. Vías ascendentes, recuérdense que si nos dicen ascendente, lo más seguro es que nos están diciendo aferentes, y si nos dicen aferente, están hablando de sensitivo. Entonces, vamos a tener los cordones posteriores que van a dar la sensibilidad, y yo les puse aquí la epicrítica específicamente porque va a ser la sensibilidad fina y exacta, a eso se refiere con epicrítica. Espinotalámica, se recuerdan la neoespinotalámica y la paleoespinotalámica, porque hay dolor rápido y hay dolor lento.
y todos esos lo vimos en los capítulos de fisiología. Pues ahorita siento que para cohesionar todo, pues es bastante bueno el hecho de que no lo vuelvan a repetir, ¿verdad? Va, espinos cerebelosos para la propiocepción, que es una de las funciones que vimos que era parte del cerebelo. Las vías descendentes, es decir, eferentes y motoras, pues entonces córtico espinal, movimiento voluntario. Vestíbulo espinal, para el equilibrio como tal. También, si se dan cuenta, todos estos los hemos visto. Retículo espinal, control entonces motor automático. Hipotálamo espinal, pues entonces función autonómica como tal. Va. Recuerden entonces que el hipotálamo, pues entonces encargado de la regulación de la temperatura, etcétera, todo autonómico, no nos vamos a dar cuenta de qué está haciendo el hipotálamo, ¿verdad? Y por último, aspectos claves, pues entonces, esto sí es muy preguntado, siempre lo mencionan, el hecho donde la pulsión lumbar va a ser realizada fijo por debajo de L2. Normalmente va a ser incluso por debajo de L3, se lo van a hacer de L3 a L4, normalmente, ¿verdad? Entonces, pero para términos de examen, ustedes ya están bien con decir por debajo de L2. ¿Y por qué? Pues obviamente va, si yo estoy pinchando ahí, pues lo último que quiero es pinchar una médula directamente, que pues me va a llevar un montón de axones y un montón de somas. Entonces pincho abajo para estar seguro de que no me va a llevar nada. Entonces, si me dicen de que lo normal es de que el ser humano tenga hasta L2 la médula espinal, pues fijo, lo mínimo que voy a hacer es pinchar abajo de L2, ¿verdad? Pero si me dicen de que puede llegar hasta L3, por lo mismo no me arriesgo, ¿verdad? Mejor de L3 a L4, así ya sea solo caudequina, pero entonces no me voy a pasar tronando toda la médula como tal, ¿va? Luego, las lesiones medulares producen entonces déficit según el tracto afectado. Eso es muy importante porque si vimos entonces las vías y los tractos, pues entonces sabemos de que cada una está especializada, que todo tiene un orden y que entonces dependiendo de dónde sea la lesión, también va a ser la clínica que va a reflejar, ¿verdad? Los dermatomas, recuerden entonces que van a hacer una demostración topográfica de entonces la inervación sensitiva de la médula espinal. Entonces, por lo mismo, comienzan en orden y luego pues se van como desordenando, se podría decir, pero es meramente por evolución. Si ustedes miran una foto de dermatomas así como de un cuadrúpedo, van a ver de que está perfectamente ordenado. Simplemente es que nosotros, como ya estamos en bipedestación, pues se mira desordenado, pero si nos ponemos como en cuatro patas, va a estar otra vez ordenado, en cuestión de que cada tomo, se podría decir, del dermatoma va a estar ordenado, ¿verdad? Pero bueno, ese es tema para otra clase. Y luego, por último, reflejos medulares, modulados, obviamente por vías descendentes. Ahora, vinimos el resumen temático en una cosa muy importante que les quiero hacer énfasis, es en la irrigación y las venas, ¿verdad? Yo les puse acá lo de la irrigación arterial y recuerden el número de las cosas, aquí hay mucho número y hay irrigación distinta. Recuerden que tenemos irrigación longitudinal e irrigación segmentaria, ¿verdad? Entonces la arteria espinal anterior, recuerden que solo va a ser una, ¿verdad? De ellas van a nacer las arterias surcales, etcétera. Esto memorícenselo como tal, ¿verdad? O sea, entiéndalo así re bien, dibújenlo si tienen que dibujarlo. Pero entonces a lo que voy es importante el tener conocimiento de esto, porque en la ruta de aprendizaje pues me di cuenta que sí hace mucho énfasis, que es uno de los temas específicos que van a pasar ustedes a presentar. Va. Luego, arterias espinales posteriores, dos, que no se les vaya a confundir el número, por favor. Arterias medulares segmentarias, recuérdense que tenemos una segmentaria anterior principal, que sería entonces la de Adam-Quist. Esta, pues menciónenla, si les toca presentarla, menciónenla fijo, porque si no el doctor se la va a preguntar. Entonces, mencionen en fijo cuando tienen algún epónimo, específicamente cuando Moore les pone epónimos, porque de por sí Moore no pone tanto epónimo como otros libros. Entonces, si les menciona más de alguno es porque sí es importante, ¿verdad? Y al doctor pues le va a gustar, va. Entonces, ustedes van a decir, bueno, y tenemos la gran arteria medular segmentaria anterior de Adam Kubitz. Y entonces le va a decir, ay, ¿qué es? ¿Verdad? Y ustedes comienzan a explicarle qué son las arterias segmentarias, ¿verdad? Y que tenemos una irrigación longitudinal, otra segmentaria, que entonces van como de la mano, arterias radiculares, ¿verdad? Arterias surcales, etcétera, ¿verdad? O sea, ustedes comienzan a escribir básicamente este dibujo. Hay, estas son las importantes que yo les puse, pero si se dan cuenta hay un montón, ¿verdad? Lo que pasa es que son repetidas, algunas son ramas innominadas o ramas repetitivas, entonces no es de mencionarlo todo, simplemente con estas pienso yo que ya se pueden hacer el quite, aunque si es una presentación de irrigación y es en grupo, pues fijo, reciten todo el libro, o sea, eso sí no hay pierde. Lo que pasa es que lo que digan lo tienen que entender. Si ustedes no entienden algo, mejor no lo digan. Por más de que su presentación parezca que duró 2 segundos, no lo digan porque se los van a preguntar y es mejor decir que uno no lo sabe a pretender que sí, pues quedar peor. Va.
Luego, drenaje venoso, tenemos las venas de la médula y luego los plexos venosos. En las venas, recuérdense que así como aquí era 1, 2, pues aquí van a ser 3 y 3, ¿verdad? Aquí está más fácil. Entonces, de manera longitudinal. Y si se recuerdan, si aquí tenemos longitudinal y segmentario, de manera transversa se podría decir, pues aquí similar. De manera longitudinal van a ser 3 y 3, pero de manera segmentaria, aquí entonces se van a llamar venas medulares anteriores y posteriores, que van a también estar conectadas con las venas radiculares, ¿verdad? Estas van a ser dos, apréndanse también el número como tal. Ahora, esto último es lo más importante, que son los plexos venosos. ¿Por qué? Porque entonces tenemos, y clínicamente es muy importante, tenemos, recuérdense que en el espacio epidural, que es un espacio real de manera fisiológica, tenemos un plexo venoso y que afuera de los conductos vertebral tenemos otro, ¿verdad? Entonces la ubicación del plexo venoso vertebral interno va a ser entonces en el espacio epidural. El plexo venoso vertebral externo va a rodear la columna por fuera y estos se van a comunicar entre sí. Recuerden de que estas venas son avalvulares. ¿Y por qué siempre les menciono si tienen válvulas o no? Porque si se dan cuenta, siempre que les digo que no tienen válvulas, les menciono que es importante por alguna patología. Y aquí no es la excepción. Recuerden entonces de que la metástasis del tumor, por ejemplo, una bien común, es un cáncer de próstata que se va hacia las vértebras, ¿verdad? Es bien común que pase esa metástasis como tal. Por lo mismo que tal vez el señor no se daba cuenta de que tenía cáncer de próstata y cuando se dio cuenta es literalmente por un hallazgo incidental en alguna radiografía. Ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las venas no tienen válvulas, entonces en el momento que se crea más presión de un lado que del otro, recuerden que la presión va de mayor a menor y por lo mismo pues va a pasar de un lado para otro, se va a pasar en las vértebras como tal y entonces ahí se va a generar la metástasis, ¿verdad? Entonces recordemos esto de la plantita, las partes como tal, apréndanse mucho los espacios, porque fijo se los van a preguntar qué es lo que hay en espacios. Si se dan cuenta acá, en el espacio subaracnoideo miramos incluso ligamentos dentados, miramos los filetes radiculares, miramos las venas como tal, las arterias, qué es lo que hay en cada espacio, se los van a preguntar fijo, ¿verdad? Les gusta mucho preguntar del espacio epidural, ¿va? Miramos aquí lo mismo, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro, ¿verdad? Con el nervio isquiático, que es el nervio más grande de todo el cuerpo. Aquí miramos cómo entonces sigue el saco dural, perdón. Entonces sigue el saco dural hasta llegar acá, donde ya solo va a terminar con el filum terminal y que los nervios van a tener que pasar por su respectivo foramen como tal, ¿verdad? Miramos aquí la misma irrigación, la arteria surcal, ¿verdad? Que pues su nombre lo dice, van a estar en los surcos como tal y dan ramas, ¿verdad? Dan ramas hacia profundo para entonces alimentar a la médula. Miramos aquí los ligamentos dentados, ¿verdad? De 20 a 22 ligamentos dentados en toda la médula. Y aquí lo que yo les mencionaba, si ustedes aprenden esto de esta manera, fijo, no les va a ir tan mal en el laboratorio. Obviamente, si este era su tema, espero que ustedes sean más expertos que yo en esto, ¿verdad? Pero, porque entonces ustedes, si era irrigación de la médula, tienen que recitarlo, mucha. Pero otra cosa muy importante, a los laboratorios no lleguen solo con sus temas aprendidos, porque ahí es donde los doctores se enojan y les comienzan a preguntar y les bajan puntos, aunque no haya sido de su tema. Ustedes tal vez son unos super pro en irrigación longitudinal y solo eso les había tocado. Pero si en algún momento les hablan de la pía madre y ustedes no se saben defender, aunque sea del otro grupo, pero a ustedes les va a caer con malos puntos, ¿verdad? Por lo mismo de que si fijo es un requerimiento el llegar con el tema entendido y que ustedes se memoricen sus partes por lo mismo al momento, pero que igual es que esto les va a servir para el parcial, porque si no se lo memorizan ahorita se les va a acumular y no van a tener tiempo de memorizarlo en su momento, ¿verdad? Aquí tenemos las longitudinales, las arterias medulares y radiculares, la gran arteria segmentaria que habíamos mencionado, las venas de la médula como tal, y luego tenemos los plexos, ¿verdad? El plexo de Watson, que va a ser el epidural, el que más preguntan, y que este se va a comunicar también con el plexo vertebral externo que va a estar pues alrededor como tal. Una cosa también importante mencionar, drenaje final, venas lumbares y la ácigos. La ácigos es muy importante de mencionar también. Ustedes van a ver en tórax y ahí van a entender a qué me refiero. Y luego también las venas cavas, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Y va. Ese entonces ha sido el repaso rápido. Mañana, la verdad, por cuestiones de tiempo, mañana planeo revisar las respuestas del laboratorio pasado para que entiendan más o menos. Igual ahorita lo traté de enfocar en cómo les pueden preguntar, ¿verdad? Pero para evaluar realmente qué preguntas estaban buenas, qué preguntas pues probablemente cualquiera hubiese sacado malas, ¿verdad? Cuáles son los conocimientos básicos que tuvieron que haber tenido, etcétera. Probablemente mañana entonces las voy a grabar para que quede ahí, para que la puedan ver a quien le interese.
y pues espero que les haya gustado, que les haya servido, así rapidito un repaso para que no vayan en blanco a su examen, ¿verdad? Nos vemos entonces en la siguiente clase, el día de esta semana, ¿verdad? Y pues, feliz noche, se me cuida.